Esto es Cuentoterapia, donde cada historia te abraza. Suscríbete y escucha con el alma. La lámpara que encendía pensamientos. Hay objetos que iluminan habitaciones y otros que iluminan verdades. Esta historia comienza en una tarde de lluvia silenciosa, de esas en las que el mundo parece detenerse un poco. Mateo caminaba sin rumbo por un mercado de antigüedades, ese lugar lleno de cosas que ya tuvieron dueño, recuerdos que no son tuyos y secretos que nadie sabe si quiere escuchar. En uno de los puestos, entre relojes detenidos y fotografías amarillentas, algo llamó su atención. Una lámpara pequeña, de bronce oscuro, con un diseño tan antiguo que parecía sacada de un sueño olvidado. No tenía interruptor, no tenía cable, no tenía nada que explicara cómo funcionaba. Solo una inscripción en la base, para iluminar lo que no se ve. Mateo sonrió, creyendo que era solo una frase bonita. Pero algo en esa lámpara parecía vivo, como si lo estuviera mirando a él también. El vendedor lo observó en silencio, y sin que Mateo preguntara dijo: «Esa lámpara no ilumina habitaciones, ilumina pensamientos». Mateo rió, pensando que era parte de una estrategia de venta. Pero aquella frase quedó flotando en su mente. Compró la lámpara, quizá por curiosidad, quizá por intuición, quizá porque en el fondo todos tenemos algo que necesitamos ver con más claridad. Esa noche, cuando el cielo estaba oscuro y la lluvia seguía cayendo, Mateo colocó la lámpara sobre su mesita y, sin saber muy bien por qué, la tocó. Y entonces se encendió. No iluminó la habitación, no proyectó sombras, no hizo brillar los muebles ni las paredes. La luz solo iluminó una cosa: a Mateo, por dentro. Sintió un calor suave en el pecho, como cuando uno recuerda algo que había olvidado amar. La luz no era blanca ni amarilla, era un tono entre dorado y cálido, casi como el color de un pensamiento querido. En su mente apareció una imagen: Mateo, de niño, sentado bajo una mesa, creando mundos imaginarios con una linterna y un cuaderno. Un pensamiento simple, pero que le devolvió algo que hacía años que no sentía. La lámpara susurró. Sí, susurró. Un mensaje suave como un soplo. No has dejado de soñar, solo dejaste de escucharte. Mateo se quedó inmóvil. La luz se detuvo y la lámpara volvió a apagarse sola. Al día siguiente volvió a encenderla y la lámpara, obediente, mostró otro pensamiento, no del pasado, sino del presente. Una preocupación, un miedo suave que llevaba tiempo ignorando. Ese temor que todos sentimos alguna vez. No estar donde deberíamos, no haber llegado aún, creer que falta algo. La lámpara no juzgaba, la luz solo mostraba. Y Mateo entendió que ver sus pensamientos desde afuera era como escucharse por primera vez. Los días pasaron, y cada noche la lámpara encendía un pensamiento distinto, un deseo dormido, una tristeza vieja, una alegría que no había valorado, un recuerdo que no sabía que necesitaba recuperar. Cada pensamiento venía acompañado de un susurro leve, como si la lámpara respirara. Esto también eres. No ignores esta parte. Te estás reconstruyendo. A veces la luz era cálida y amable. A veces era más intensa, como si señalara algo que debía sanar. Pero nunca era dura, nunca era fría. Siempre tenía la suavidad de una verdad que ha esperado demasiado. Una noche, la luz tardó más de lo normal en encenderse. Mateo pensó que la lámpara se había cansado, pero cuando finalmente brilló, no iluminó un pensamiento, iluminó un vacío, un espacio en su mente que parecía una habitación oscura. La luz no mostraba nada, pero la sensación era clara. Aquello era algo que Mateo había evitado mirar toda su vida. Y entonces la lámpara habló, con un susurro apenas audible. Aquí guardas lo que te duele.
Mateo sintió un temblor, no de miedo, sino de reconocimiento. La lámpara siguió. No tengo permiso para mostrarlo. Solo tú puedes entrar. Pero no estás solo. Estoy aquí, para darte luz. Mateo respiró profundamente, y por primera vez en muchos años se permitió entrar en ese espacio interno. No encontró monstruos, no encontró sombras amenazantes. Encontró algo más simple, una versión de él mismo, triste, cansada, olvidada. Una parte que había pedido atención durante mucho tiempo. La abrazó. No físicamente, claro, sino con ese gesto interno que todos entendemos cuando nos reconciliamos con algo nuestro. Y entonces la luz cambió. Se volvió más suave, más cálida, más completa. La lámpara susurró: «Ya puedes ver con claridad». Desde esa noche la lámpara siguió encendiéndose, pero ya no para mostrar dolores, sino para revelar calma, para recordar alegrías simples, para iluminar caminos que Mateo no veía antes. Y Mateo comprendió algo. A veces no necesitamos que alguien nos explique la vida. Solo necesitamos una luz que nos muestre lo que ya sabíamos. Pero habíamos olvidado mirar. La lámpara no era mágica, o quizás sí, pero su verdadero poder era uno muy humano: iluminar lo que llevamos dentro, para que dejemos de caminar a oscuras. El puente que recordaba tus pasos. Hay lugares que atraviesas y lugares que te atraviesan a ti. El puente del que habla esta historia era uno de esos. Un puente tan antiguo que nadie recordaba quién lo construyó, ni con qué propósito. Estaba hecho de madera oscura, tan suave que parecía pulida por miles de manos, miles de vidas, miles de historias. Para la mayoría era solo un puente más, pero para quienes sabían mirar, aquel puente tenía algo distinto, algo vivo. La historia comienza con Lucía, una mujer que llevaba meses sintiéndose desconectada, como si caminara sin dejar huella. No era infeliz, pero tampoco feliz, solo suspendida, en pausa. Una tarde de otoño, mientras paseaba cerca del viejo bosque, encontró el puente. No lo había visto antes, aunque caminaba por esa zona desde pequeña. Algo dentro de ella sintió un tirón suave, una invitación silenciosa. El puente estaba rodeado de niebla, una niebla ligera, casi amable, que parecía mover el aire con la suavidad de un suspiro. Lucía dio el primer paso. Y entonces sucedió algo que ningún puente debería poder hacer. La madera vibró bajo sus pies, como si la reconociera. Lucía se detuvo, confundida, pero una voz no audible, una sensación más que un sonido, llegó desde debajo de sus pasos. «¿Vuelves?» Lucía tuvo un escalofrío suave, pero no de miedo, un escalofrío de nostalgia, como cuando ves un lugar de tu infancia que creías olvidado. Avanzó un poco más. Cada paso hacía que el puente reaccionara. Un brillo tenue recorría la madera, como si siguiera la huella de sus pisadas. Al cabo de unos metros, un recuerdo apareció en su mente, nítido como si acabara de vivirlo. Ella, con 7 años, corriendo entre árboles, con los mismos colores de ese bosque, con la misma risa que hacía años no escuchaba en sí misma. La imagen se desvaneció lentamente, y el puente respiró. Sí, respiró. La madera se movió con la calma de una exhalación larga. Lucía retrocedió un paso, con el corazón acelerado, pero aquella voz sensación volvió a hablarle. «Solo estoy devolviéndote tus pasos». Ella entendió que no era peligro, era memoria, memoria viva. Siguió avanzando. Cada tramo del puente traía un recuerdo diferente, no siempre feliz, no siempre triste, pero todos importantes. Recordó una tarde en la que había hablado de sus sueños con alguien que ya no estaba en su vida. Recordó una decisión que tomó por miedo. Recordó una risa que había olvidado.
Recordó un pequeño logro del que nunca se había dado crédito. El puente no seleccionaba momentos al azar. Mostraba exactamente aquello que Lucía no miraba desde hacía demasiado, y cada recuerdo venía acompañado de un susurro. Este también fue tu paso. No lo borres, te construyó. A mitad del puente, la niebla se hizo más densa. El ambiente cambió, como si el aire estuviera lleno de algo por decir. Lucía sintió que el siguiente recuerdo sería diferente. Y lo fue. La madera bajo sus pies se encendió con una luz más intensa, casi dorada. El aire vibró, y entonces lo vio. Un recuerdo que llevaba años evitando. Una conversación que nunca llegó a tener. Un adiós que no supo cerrar. Una herida vieja que había escondido bajo capas de ocupación, distracciones y silencios. Lucía se quedó quieta. Su respiración tembló. No quería mirarlo, pero el puente no la obligaba. Simplemente esperaba. Era un guardián de pasos, no un juez. La voz del puente, suave como un recuerdo amable, le dijo: «Un paso no dado. También pesa». Lucía cerró los ojos. Dejó que el recuerdo se mostrara completo. Sintió la tristeza. Sintió la culpa. Sintió el vacío. Y al aceptarlo, no solucionarlo, no cambiarlo, solo aceptarlo, la niebla se abrió un poco. El aire se volvió más ligero. La luz del puente se suavizó. El puente habló de nuevo. «Ahora puedes seguir». Lucía avanzó hacia el otro lado, y a medida que caminaba, algo hermoso sucedió. Los recuerdos ya no eran solo del pasado, eran también destellos de posibilidades. Como si el puente, con cada paso, le mostrara futuros que podría construir si se atrevía a caminar de verdad. Cuando llegó al final, la madera brilló por última vez bajo sus pies, no con nostalgia, sino con gratitud. Lucía miró atrás. El puente parecía más viejo, más eterno, más lleno de historias. Y lo entendió. Aquel puente no recordaba sus pasos. Recordaba los pasos de todos, de cada persona que alguna vez olvidó quién había sido o quién podía ser. Lucía sonrió por primera vez en mucho tiempo. Una sonrisa tranquila, de esas que nacen muy adentro. Y el puente, como si la escuchara, susurró: «Cuando necesites recordar, vuelve». La melodía que nadie había escuchado. Hay sonidos que puedes oír y sonidos que solo puedes sentir. Nuestra historia comienza con Elian, un joven afinador de instrumentos que tenía un don silencioso. Podía escuchar emociones dentro de los sonidos. El latido tímido de un violín, la tristeza suave en una guitarra, la alegría contenida en un piano antiguo. Su oído era un puente hacia aquello que las personas no decían. Sin embargo, hacía varios meses que Elian se sentía desconectado. Los sonidos del mundo se habían vuelto planos, como si las emociones, de pronto, hubieran decidido esconderse de él. La inspiración se había apagado. Una noche, mientras revisaba instrumentos en su taller, encontró un objeto que no recordaba haber visto nunca. Una caja de música pequeña, tallada en madera oscura, con un patrón de constelaciones que parecían moverse bajo la luz. No sabía de dónde había salido. No había recibido ningún encargo, pero algo en ella vibraba, como si respirara. Elian la abrió, y la caja comenzó a tocar una melodía que ninguna mente humana podría haber compuesto. Una melodía que parecía hecha de dos cosas imposibles: nostalgia y futuro. Elian se quedó inmóvil. El sonido no solo llenaba la habitación, entraba en él. La melodía despertó un recuerdo que había enterrado hacía años. Su madre tocando una canción de cuna, una noche de lluvia, cuando él era apenas un niño. Recordó su risa, recordó su voz, recordó el calor que había olvidado. Cuando la melodía terminó, Elian sintió que le faltaba el aliento. Había encontrado algo que llevaba años buscando, y algo
que llevaba años evitando. Volvió a abrir la caja. Pero esta vez, la melodía era distinta, más lenta, más profunda, como si la caja de música ajustara la canción a su estado emocional. Elian cerró los ojos, dejándose llevar, y entonces el sonido comenzó a transformarse en imágenes, paisajes que nunca había visto, cielos con colores imposibles, bosques iluminados por notas musicales que flotaban como luciérnagas. Era como un sueño despierto. La caja no tocaba música, contaba historias, historias hechas de sonido. Cada nota parecía querer decirle algo, algo que él necesitaba escuchar. No has perdido tu don, solo has dejado de escucharte a ti. Elian abrió los ojos emocionado. La melodía se desvaneció lentamente, como si la caja lo mirara en silencio. Tenía que entenderla, tenía que descubrir su origen. Durante días estudió cada detalle, las constelaciones talladas, la madera vieja que parecía más antigua que cualquier instrumento conocido, la mecánica interna que no se parecía a ninguna otra caja de música. Pero cuanto más aprendía, menos entendía. La caja era un misterio, uno que parecía observarlo mientras él la observaba. Una tarde, cuando la luz del sol entraba por la ventana creando un haz dorado, Elian decidió tocar la caja de música a él mismo. Tomó una pequeña llave metálica y giró el mecanismo. La caja vibró. Elian sintió un hormigueo en los dedos, y entonces escuchó una tercera melodía. Una que no era del pasado, ni del futuro, era del presente. La melodía describía exactamente cómo se sentía él en ese instante, vacío y lleno a la vez, perdido y buscándose, quieto por fuera y en movimiento por dentro. Elian no pudo contener las lágrimas, no porque la melodía fuera triste, sino porque era honesta. La caja de música no le mostraba lo que quería escuchar, sino lo que necesitaba escuchar. Cuando la melodía terminó, Elian sintió que algo dentro de él se había realineado, como si una pieza que llevaba años fuera de lugar por fin regresara a su sitio. Tomó la caja de música entre sus manos, la acercó al pecho y susurró: «Gracias». Y la caja, suave como un suspiro, respondió con una vibración cálida. Esa noche, Elian volvió a escuchar los sonidos del mundo. Las hojas movidas por el viento tenían una armonía nueva. El crujir de la madera del taller sonaba como un ritmo antiguo. Hasta su propia respiración tenía música. El don que creía perdido no había desaparecido. Solo estaba esperando una melodía lo suficientemente sincera para despertarlo. Desde aquel día, Elian tocó para otros. Ayudó a personas a escuchar lo que su corazón tenía que decirles, pero nunca reveló el secreto de su inspiración. La caja de música seguía en su taller. A veces sonaba por sí sola, como si supiera cuándo él necesitaba volver a escucharla. Y aunque nunca descubrió quién la había fabricado, comprendió algo. Algunas melodías no se componen, se encuentran, o mejor dicho, te encuentran a ti. El susurro que atrapaba los sueños. Hay sonidos que se escuchan con los oídos y otros que solo pueden escucharse con el alma. Dicen que en un pequeño pueblo rodeado de colinas y bosques antiguos existía una casa donde siempre corría una brisa suave, incluso cuando no había viento. Una brisa que parecía moverse por voluntad propia. Una brisa que traía consigo susurros. Nuestra historia comienza con Lía, una mujer tranquila, curiosa y amante de la noche. Lía tenía un problema peculiar. Cada vez que intentaba dormir, su mente se llenaba de sueños incompletos, como si estuvieran a punto de formarse. Pero algo los interrumpía antes de que pudieran mostrarse por completo. Era como si sus sueños
estuvieran atrapados en el filo de algo invisible. Una noche especialmente silenciosa, Lia sintió un susurro acariciar su ventana. Era leve, casi un murmullo, pero le hizo abrir los ojos de inmediato. Parecía llamarla. Lia, guiada por un impulso que no podía explicar, se levantó, encendió una pequeña lámpara y se acercó a la ventana. La brisa no movía los árboles, el aire estaba quieto. Y sin embargo, el susurro seguía ahí. Era un sonido limpio, delicado, como un hilo de voz hecho de aire. Lia salió de la casa, envuelta en la luz tenue de la madrugada. El susurro la guiaba hacia el bosque. No sonaba peligroso, sonaba familiar, como si lo hubiera escuchado alguna vez en su infancia. Caminó entre los árboles hasta llegar a un claro donde nunca antes había estado. Allí, en medio de la hierba iluminada por la luna, encontró un objeto antiguo, una esfera de cristal. Dentro parecía flotar una especie de vapor azul, suave, casi luminoso. Cuando Lia se acercó, escuchó el susurro con más claridad y entendió algo. La esfera estaba susurrando, pero no palabras comunes. Susurraba sueños, sueños suspendidos, sueños olvidados, sueños que alguien en algún momento había dejado atrapados. Lia extendió la mano. La esfera vibró. El vapor azul se movió como si respondiera a su presencia. En cuanto la tocó, sintió una oleada de imágenes. Un campo donde ella corría de niña. Una risa que hacía años no recordaba. Un deseo que había olvidado que tenía. La esfera le estaba mostrando sueños que alguna vez habían sido suyos. Pero, ¿cómo habían terminado allí? Lia respiró hondo y llevó la esfera entre sus manos. En cuanto la sostuvo, un pequeño hilo de luz salió del cristal y se enredó alrededor de sus dedos. Era cálido, casi vivo. El susurro cambió. Ahora no pedía atención, pedía ayuda. La esfera estaba llena de sueños atrapados, sueños que nunca habían podido completarse, sueños que pertenecían a muchas personas, quizás a generaciones enteras, sueños que se habían perdido en el tiempo. Lia comprendió que no era casualidad que ella la hubiera encontrado. La esfera la había elegido. Esa noche se la llevó a casa, la colocó junto a su cama, y por primera vez en años se durmió sin esfuerzo. El sueño llegó suave como un abrazo, un puente de niebla, una puerta dorada, un árbol que respiraba luz, pero lo más sorprendente no fueron las imágenes, fue el susurro. Completa lo que quedó incompleto. Al despertar, la esfera brillaba ligeramente. Parecía más clara, como si parte del vapor azul hubiera desaparecido. Había liberado un sueño. Así comenzaron las noches de Lia. Cada noche escuchaba un susurro diferente. Cada sueño tenía una historia que no había terminado. Algunos eran de felicidad, otros de miedo, otros de amor que nunca llegó a decirse. Y cada vez que Lia soñaba uno de ellos, la esfera se hacía un poco más ligera. Pero hubo una noche distinta. El susurro no era tenue, era urgente, era profundo. La esfera temblaba, y el vapor azul se movía con fuerza, como una tormenta contenida. Lia tomó la esfera entre sus manos y sintió tristeza, una tristeza enorme, un sueño tan antiguo que casi no tenía forma, tan profundo que había quedado atrapado durante generaciones. La esfera le mostró una imagen, una mujer sentada junto al fuego, hace mucho, muchísimo tiempo. Su rostro estaba lleno de pena. En sus manos tenía un cuaderno vacío. Sus labios murmuraban algo. Algún día, alguien terminará mi historia. Ese sueño incompleto había pasado de mano en mano, de vida en vida, sin ser resuelto, hasta ahora. Lia cerró los ojos y permitió que el sueño la envolviera. Una casa cálida, una historia sin escribir, un dolor que buscaba convertirse en palabras para poder descansar. Cuando despertó, había lágrimas en sus ojos, y la esfera, por primera vez,
estaba completamente transparente. Había liberado al último sueño atrapado. La brisa nocturna sopló una vez más, acariciando la esfera vacía, y luego desapareció, como si su propósito se hubiera cumplido. Lia dejó la esfera en el claro, donde la encontró, y mientras regresaba a casa, sintió algo nuevo. Sus propios sueños estaban en paz. Aquella noche durmió profundamente, y el susurro que escuchó antes de caer rendida ya no pedía ayuda, solo decía: gracias. Has escuchado Cuentoterapia, historias que sanan, historias que te acompañan, historias para encender tu calma.